La revista científica Informaciones Psiquiátricas va a publicar un estudio realizado en las Hermanas Hospitalarias de Palencia, más concretamente por su equipo de psicología, que decidió poner en marcha, con el inicio del confinamiento, un servicio de atención telefónica. Estas son sus conclusiones. Sí, es un servicio de atención psicológica que parte de una iniciativa del Departamento de Psicología de aquí, del Centro Sociosanitario de Hermanas Hospitalarias, en el que trabajamos 5 psicólogas, y entonces un poco a raíz, valorando un poco las necesidades que estábamos viviendo durante la primera ola de la pandemia, se nos ocurre ofertar el servicio de apoyo psicológico a través de llamadas gratuito, en un horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Desde el Departamento de Psicología empezábamos a percibir pequeñas llamadas al inicio de nuestros compañeros, de otros profesionales del centro, que empezaban a verse desbordados ante esta situación, el no saber qué hacer, el no saber cómo gestionar sus propias emociones, entonces cómo iban a ayudar a nuestros usuarios, ¿no? El si ellos no se sabían autogestionar, cómo iban a ayudar a nuestros usuarios. Y ahí vimos la necesidad de dar algo, un recurso o una ayuda de una manera más establecida. Recibiendo un total de 120 llamadas que conseguimos, el servicio empezó el 29 de marzo y duró 2 meses, hasta finales de mayo. Y tuvimos 120 llamadas con una media, yo creo que eran 52 usuarios. Principalmente mujer, sobre todo porque nos cuesta menos hablar de nuestras emociones, ¿no? Y pedir ayuda. Entonces nos encontramos con mujer, población general, y también empezamos a ver sanitarios que se encuentran desbordados de la sanidad pública, no tienen un recurso al que acudir y aparecemos hermanas hospitalarias con este teléfono que principalmente aparece como un desahogo, ¿no? Luego ya vemos que se da continuidad en algunos casos y en otros se resuelve simplemente como una llamada de desahogo y sirve para airear emocionalmente lo que están sintiendo. Concluimos un poco que había como 2 colectivos diferenciados. Por una parte, los usuarios que llamaban que tenían un diagnóstico psicopatológico previo a la aparición de la pandemia, que entonces lo que comunicaban en muchos casos es una agudización de la clínica, un agravamiento, un empeoramiento de ese cuadro previo, y por otra parte otro colectivo que lo que hacían era brotaban procesos complejos patológicos muy reactivos a la situación de confinamiento domiciliario. Como todos recordamos, el confinamiento domiciliario nos privaba de las relaciones sociales, nos abocaba al aislamiento social, el miedo a la pérdida de trabajo, a la suspensión temporal del trabajo, el miedo a contagiarte tú, a contagiar a tu familiar, a tu ser querido, el miedo a tener que vivir por desgracia una situación de duelo sin hacer una despedida adecuada. Y bueno, si recordamos aquella precariedad que teníamos entonces de sistemas de protección, apenas había equipos de protección individual, ¿no? No conocíamos tampoco la enfermedad, no sabíamos qué grado de letalidad tenía, ni a qué estábamos expuestos. Yo creo que todo ese compendio de factores nos afectó a todos, ¿no? Y a la gente que tiene menos recursos de forma especial. El de profesionales sanitarios se convirtió en un colectivo especialmente vulnerable ante la exigencia y la tensión del trabajo en los primeros días de una pandemia de la que apenas teníamos conocimiento. Yo creo que la primera sensación es intriga, porque es lo que va a pasar, cómo vamos a estar con los pacientes, y luego ya empieza el miedo a contagiarse a los demás, el no saber cómo tratar a los pacientes porque era una enfermedad desconocida, entonces no sabíamos lo que les iba a pasar, ni cómo íbamos a reaccionar nosotros. Y sobre todo luego empieza a ver la soledad de los pacientes, que para mí eso ha sido lo peor, que los pacientes estaban muy solos, no podían verles, y la angustia de ellos. Para mí ha sido, por ejemplo, lo peor que he visto de esta situación. Decíamos, ¿y este EPI servirá? Y lo llevaré yo a mi casa, pero al final luego estuvimos protegidos y pierdes un poco el miedo ese a entrar con el paciente, pero aún así en tu vida diaria siempre te lo llevabas a casa, siempre te quedaba esa duda de ¿y me lo habré cogido y se lo estaré pegando a mi familiar? Por ejemplo, yo estuve meses sin ir a ver a mi abuela o sin ir a ver a mis padres, simplemente por el miedo ese, no de contagiarme yo, de contagiárselo a ellos. Eso era una incertidumbre constante. Además, como en esa época no se hacían tantas pruebas como se hacen ahora, entonces nunca tenías la seguridad esa de pues no lo tengo
y voy a estar tranquila en mi casa. De los 52 pacientes que participaron, la mayoría requirieron un seguimiento específico para sobreponerse a la situación. Llegamos a la conclusión de que había cerca de un 20% que conseguimos un poco reconducir a través de un solo abordaje, un abordaje puntual, la llamada telefónica, reconducir un poquito la situación. Era una consulta quizás más tipo específica, una consulta sobre algo en concreto, pero el 80% de las llamadas requirieron un seguimiento posterior. Incluso en algunos casos, cuando se pudo, ese seguimiento posterior se hizo en consulta externa ya de forma presencial y de tipo ambulatorio. Muchas veces a esa persona se le quedaba corto ese único encuentro y simplemente con ponerse en contacto con nosotros, acordar llamarnos un día a la semana, pues esa persona ya iba ella misma teniendo estrategias que le íbamos dando a lo largo de esa semana y nos lo contaba o iba teniendo un registro de su problemática para comentarlo con nosotros y le servía como punto de conexión con el exterior, porque no nos olvidemos que estábamos encerrados y no teníamos red social con la que compartir. Cerca del 60% de la demanda eran síntomas ansiosos. Y se recoge en el estudio cerca de un 12% síntomas depresivos. Es difícil en consulta los profesionales que veamos cuadros puros de ansiedad por una parte, depresión por otra, sino que con mucha frecuencia aparecen síntomas ansiosos que derivan, cuando los sostienes en el tiempo, derivan a ideaciones depresivas y a la inversa. Hablamos muchas veces de trastorno mixto, pero sí, quizá en un alto porcentaje la primera consulta era por síntomas ansiosos. Podían derivar en un trastorno de estrés postraumático. Ha habido algún caso o incluso que haya tenido agorafobia después de estar tanto tiempo en su casa, pues no querer salir, ¿no? Se han visto casos de gente que incluso ya se encontraba tan cómodo y por ese miedo a contagiarse o a todo lo que podía esperarle en el exterior se había hecho como una burbuja y decía, bueno, pues yo me quedo en mi casa y aquí estoy muy seguro. Y mañana tengo que ir otra vez y tantos pacientes. Y cada día venían pacientes nuevos y veías que no les podías dar el alta y otra vez. Al final siempre llega un momento que estabas muy cansado, la vida diaria era cansada porque era estar en el trabajo y luego en casa no te librabas del trabajo en casa, estabas dándole vueltas todo el rato. Entonces quieras que no, es todo el rato estar pensando en el coronavirus, todo el rato, y lo veías en la tele y otra vez todo el rato el coronavirus. Al final, pues luego lo haces más rutina y te acostumbras un poco más, pero yo, por ejemplo, yo he llorado mucho con mis compañeras, nos hemos apoyado todas mucho, pero hombre, quieras que no, al final te acostumbras, como quien dice, mal dicho y mal acostumbrado, pero bueno, te acabas relajando un poco, pero el miedo y la incertidumbre siempre. Nos empezamos a encontrar con que empezaba a pasar el tiempo, ¿no? que primero íbamos a estar una semana encerrados, la siguiente 2, después 3, ¿no? Y la gente nos llamaba y nos decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y esto cuánto va a durar? Muchas veces nos llamaban gente diciendo, ¿qué va a pasar? ¿No? Como que tuviésemos una bola de cristal, no éramos ese recurso, pero les aliviaba el hacerles centrar en el momento presente y aceptar las cosas que iban viniendo. En estas circunstancias se hacían muy necesarias unas pautas y herramientas con las que enfrentar las diferentes problemáticas que cada paciente presentaba. Fundamental la escucha activa, ¿eh? Ese es ya parte del trabajo ganado, ¿no? Y después, dados estos diagnósticos de los que hablamos, de tipo trastornos mixtos, ansioso-depresivos, trabajamos mucho instrucción en manejo de estrés, en control de ansiedad, a través de la relajación, de la respiración consciente. También trabajamos todo el tema de identificación de emociones en uno mismo, el proceso de aceptación de la emoción, gestionar la emoción. Insistimos mucho y de forma muy habitual en conservar, mantener o incorporar también habilidades o actividades de autocuidado. Esos momentitos que decimos de percepción subjetiva de bienestar. Ese baño con velas, esa forma de desconectar y conectar con la naturaleza, con la primavera de aquel marzo y abril del 2020 que solo pudimos disfrutar a través de la ventana, de conectar con esas experiencias subjetivas de bienestar. El dosificar un poco la información, muchas veces utilizar solo una única vía de información
no estar en bucle porque sobre todo los primeros días estábamos como todo el rato con la televisión y qué pasará, y viendo el número de muertos, el número de contagios. No, decir, una vez al día me informo, escucho lo que necesito y sigo con mi rutina de vida. Intento mantener unos hábitos saludables y aprovechar también ese tiempo para hacer cosas que en mi vida anterior o en mi vida normal no hacía, ¿no? Pues buscar la parte positiva de ese confinamiento. Y después abordajes cognitivos del tipo de detectar el contenido de nuestro pensamiento, que la mayoría eran pensamientos de tipo rumiativo, obsesivo, rígidos, disfuncionales, e ir trabajando para que fuesen más adaptativos. A nivel conductual estábamos muy limitados porque la situación no nos dejaba mucho más, entonces recurríamos a lo que hemos recurrido todos, a la manida repostería, a la hora de compartir actividades en familia, hacer manualidades, actividades de tipo ocupacional, principalmente manipulativo, porque cualquier actividad que exigía un desempeño cognitivo sostenido en el tiempo, como atención, concentración, casi ninguno teníamos la cabeza para eso. Entonces, pues invitábamos eso a ordenar cajones, armarios, roperías, basándonos en que el orden externo siempre revierte también en un orden interno, ¿no? Y después insistir en rutinas, en hábitos adecuados de alimentación, en la actividad física, en pautas de higiene de sueño, un poquitín por ahí. Esta pandemia ha demostrado, incluso un año después de sus primeros coletazos, que la atención psicológica es hoy por hoy una necesidad. La necesidad es acuciante en el momento actual. Digamos que ahora es más fácil porque las consultas son presenciales, ¿no? Utilizamos todas las medidas de seguridad, pero seguramente que mis compañeras estén de acuerdo, en la historia previa que tenemos nunca habíamos tenido tanta afluencia, tanta necesidad de consultas externas. Tenemos muchísimos usuarios actualmente en consultas externas. Yo personalmente no lo he usado porque tenía un equipo de trabajo que nos apoyamos mucho mutuamente, pero sí que creo que es necesario y ha sido de importante ayuda seguramente para otras compañeras que la habrán vivido de otra manera, o en otras unidades, que estaban igual menos preparados que nosotros. Porque quieras que no, nosotros éramos la unidad COVID como tal, entonces ya sabías a lo que ibas, pero si te pilla de repente, pues es más difícil de llevar. La gente se está dando cuenta de la importancia del estar bien, de tener una buena salud mental, y nos están empezando a llegar personas que igual en otro momento hubiesen utilizado otro tipo de estrategias, pero ahora que parece que esto se queda con nosotros, necesita desarrollar unas estrategias que mejoren su bienestar emocional. Entonces estamos teniendo un perfil de usuario que es una persona sin una patología previa, pero que se da cuenta que necesita autoconocerse, autorregularse y sobre todo tener estrategias, ¿no?, como para otro posible confinamiento o ante una pandemia o algo que no pueda soportar el suelo. Sí que es verdad que no es tan agudo los cuadros porque dentro de las restricciones que tenemos podemos pasear, podemos tomar un café, podemos estar hablando tú y yo como estamos hablando ahora. Entonces es más light, pero también por otra parte tenemos toda esa fatiga emocional, estamos ya cargados, nos cuesta pensar en que esto tenga solución, ¿no? Y entonces mira, yo me gustaría aprovechar para hacer ese llamamiento a las administraciones y que apoyen, yo sé, me consta que reconocen el papel del profesional de salud mental, pero que apoyen por los servicios de salud mental y por los profesionales, no solo ahora, en pandemia, sino a lo largo de la vida. La vida, por desgracia, está llena de vicisitudes que tenemos que afrontar, entonces que apuesten por profesionales de este tipo. La revista científica Informaciones Psiquiátricas publicará un artículo con todas las conclusiones de este estudio, un trabajo que de nuevo colocará a Palencia en el epicentro del trabajo sociosanitario.